Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan, chicos? Buenas tardes, Miss, ¿me escucha? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todos me oyen bien entonces? ¿Cómo están, chicos? Feliz 2023. Estamos en nuestra semana número 9. Espero que hoy día podamos practicar muy bien la frase nominal, reconocer la estructura, saber las clases y también las funciones que ejercen ¿sí? Hola, Johan, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pueden observar, chicos, la pantalla. Ya es presentado en la diapositiva. A ver si me confirman. ¿Pueden observarla? Sí, se ve, Miss. Bien, ya. Entonces, todos me ven, todos me escuchan. Correcto. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya están en descanso. Así que vamos a iniciar entonces ahora dando la definición de la frase nominal. Tenemos en esta primera parte que la frase nominal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre y desempeña distintas funciones en la oración y fuera de ella. Tengo, por ejemplo, toda la familia viajó hoy. Esta oración tiene una estructura, que es esta que estamos marcando, toda la familia, que cumplirá una función en esta oración. Esto será el sujeto. Es una frase nominal porque de este grupo de palabras el elemento principal sería familia y familia es un sustantivo o nombre. Luego decía, tú y yo somos buenas amigas. En esta oración, por ejemplo, encontramos dos frases nominales. ¿Eso puede suceder? Claro que sí. En la primera, por ejemplo, estamos observando que esta frase nominal tiene como elemento principal a los pronombres tú y al pronombre yo. Ambos están debidamente unidos con un enlace coordinante como es la conjunción y, ¿no? Esta es una frase nominal que cumplirá una función, en este caso de sujeto. Pero después de este verbo, al que llamamos también copulativo, observo que hay otra frase nominal que sería buenas amigas. Y en esta estructura el elemento principal sería amigas. Por lo tanto, es una frase nominal, porque las frases nominales siempre nos dicen tiene como núcleo a un nombre o a un pronombre. Entonces, amiga es el elemento principal, constituye una frase nominal que a diferencia de la primera, la función sería la de ser un complemento atributo. Entonces, eso va a suceder, chicos, cuando nosotros reconozcamos finales en la oración. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la estructura de esta frase nominal. A ver, ahí vamos marcando entonces que la frase nominal tiene como estructura, habíamos señalado, al nombre o también llamado sustantivo o a un pronombre. Ese es el elemento central, el elemento principal. ¿Quién lo acompaña? Podemos encontrar los modificadores directos o a un indirecto. El modificador directo puede estar formado por un determinante. Los determinantes pueden ser los artículos como presentadores gramaticales, el o la o los demostrativos, que son aquellos que señalan proximidad, ¿no? Lejanía, como por ejemplo este, ese, aquel. También podríamos encontrar los posesivos, que indican pertenencia, como por ejemplo mi, tú o su, y los cuantificadores, que serán aquellos que indican una cantidad precisa como los numerales o imprecisa como los indefinidos, ¿no? Entonces, vamos a observar que estos determinantes modifican directamente sin ningún nexo al núcleo. También puede ser el adjetivo. El adjetivo es otra palabra que otorga un rasgo, una característica a ese nombre, ¿no? Una cualidad.
ambos podrían también entrarse del núcleo, ¿no? Como lo estamos viendo, adjetivo o algunos determinantes. Luego encontramos al modificador indirecto. Este modificador indirecto se puede formar a través de alguna frase preposicional, es decir, encabezada por alguna preposición seguida de una frase nominal interna. Esta idea acompaña o modifica al nombre. También podemos encontrar las frases apositivas. Esta frase apositiva tiene igualdad con el núcleo, ¿no? Solo que va después de hallar a ese elemento principal. Y finalmente puede actuar como un modificador indirecto una proposición subordinada adjetiva. Esta proposición subordinada tiene sus propias características. Vamos a, por ejemplo, observar que se encuentra encabezada por un pronombre relativo, el cual funciona subordinante, seguido además de algún verbo subordinado, es decir, de un verbo dependiente. Ahora, cuando veamos los ejercicios, vamos a reconocer a estas formas, ¿sí? Entonces, en la estructura, volvemos a recapitular, hay un núcleo, un elemento central. Este es el que determina que la frase que estamos hallando sea nominal, puesto que es el nombre o el pronombre el que actúa como elemento principal. Lo acompañan los modificadores directos, determinantes o artículos, o los modificadores indirectos de tres maneras que podemos hallar: frase preposicional, frase positiva o una proposición subordinada adjetiva. ¿Cuáles son las clases de frase nominal? Vamos a encontrar dos grupos. El primero de ellos es por el número de núcleos. Vamos a contar la cantidad de elementos principales. Cuando solamente hallo un solo núcleo, miren, un solo núcleo, entonces lo voy a llamar simple. Es una frase nominal simple. Solo encuentro a un elemento principal en esa frase nominal. Por ejemplo, la frase nominal subrayada: los músicos de la banda escolar. De todo este grupo de palabras, el elemento principal de quien estoy hablando es músicos. Este es mi elemento central de esta construcción, de esa unidad sintáctica. Por lo tanto, al haber solo uno, la clasifico como simple. En el otro caso, la municipalidad. Igual, ¿no? Tengo el artículo y luego un nombre o sustantivo. Este entonces también, al ser uno solo, sería una frase simple. En el segundo caso, las buenas amistades. En este conjunto de palabras, amistades es mi elemento principal. Es uno solo, entonces es simple. La distancia, el mismo caso, ¿no? Solo distancia es el nombre, el sustantivo, entonces sería simple. Entonces, en cada frase, yo tengo que hallar al elemento principal. Si es uno solo, la frase es simple. Pero cuando esta frase nominal es considerada compuesta o compuesta coordinada, también la podemos llamar de esa manera, es porque los núcleos están enlazados mediante algún nexo coordinante. Habrá, por lo tanto, más de uno, ¿no es cierto?, para poder considerar que esta frase nominal es compuesta de dos a más núcleos. Por ejemplo, tenemos en esta oración a la frase subrayada: la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Son los 5 sentidos del ser humano. En esta frase subrayada, por ejemplo, yo hallo a 5 sustantivos, los cuales van a actuar como elementos principales. No hay uno que prevalezca sobre el otro. Por eso son núcleos, son elementos centrales en esta construcción. Cada uno está modificado por su determinante. Al final de esa enumeración de elementos, la I une
Por eso es un nexo que coordina, enlaza a todos al final. Entonces, como hay más de dos, definitivamente, núcleos, esta frase es compuesta. En el otro caso, igual, ¿no? Conocemos las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Entonces, en la frase subrayada, las costumbres y las tradiciones de nuestro país, tengo el elemento principal, costumbres y también tradiciones. Son dos núcleos, entonces mi frase nominal es compuesta. Cada uno puede tener su determinante. Entonces, esta es una clasificación sencilla, puesto que solo tenemos que contar el número de núcleos, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿está claro? A ver, antes de avanzar, siempre haciendo preguntas para que firmen si están entendiendo para poder seguir. A ver, por acá. Los leo. Ya, muy bien, Rodrigo. Gracias por confirmar. Tienen una duda, me escriben. Yo voy minimizando la pantalla, pero luego regreso a leerlos, ¿ya, chicos? Bien, entonces vamos ahora a ver la segunda clase de frase nominal. Esta segunda clase corresponde a la presencia o no del modificador indirecto. Y se acuerdan que señalamos que en esa estructura podemos encontrar que el núcleo está modificado indirectamente por una frase preposicional, por una frase positiva o por una proposición subordinada adjetiva. Entonces, esta identificación determinará el tipo de frase. Si es incompleja, dice que carece de modificador indirecto. Carece, ¿no? Carece de un modificador indirecto. No hay. Entonces, es como señalar compleja es igual a decir sin MI. No hay un MI. ¿Ok? Incompleja sin presencia del modificador indirecto. Quiere decir entonces que en la frase nominal podría estar únicamente el núcleo o eliminado de algún modificador directo. Sí, podría estar un modificador indirecto, directo, pero no un indirecto. Entonces, si decimos, por ejemplo, nosotros creemos en ti, nosotros es un elemento, una frase nominal, es un pronombre que únicamente aparece en esta frase nominal y por lo tanto es el núcleo. Al estar presente solo el núcleo, la frase es considerada incompleja porque hay un M. Igualmente, ti, que es otro pronombre, va a ser también una frase nominal incompleja. No hay presencia del MI. Te deseo una noche maravillosa. Te es otra frase nominal constituida por un pronombre personal, entonces también será incompleja. Una noche maravillosa. Aquí la frase ya se extiende, hay más palabras, pero el elemento principal es noche, ¿no es cierto? Y noche es el núcleo, entonces ya sé que es simple, hemos visto por la cantidad de núcleos, todas las anteriores también eran simples, pero anoche lo acompañan dos palabras. Una, que es un determinante artículo, el cual modificará directamente. Y maravillosa es otro modificador directo formado por una característica de noche. Entonces, este elemento principal solo está acompañado de modificadores directos. No hay presencia de un MI. Quiere decir entonces que la frase es incompleja. Carece de un modificador
indirecto. Eso es lo más importante. Ahora, cuando la frase nominal es compleja, esto quiere decir entonces que si es compleja, hay presencia del modificador indirecto. Tiene que aparecer, ¿no? Entonces, MI, ¿no? Hay MI en cualquiera de sus formas, pero lo encuentro. Si tengo, por ejemplo, la tarjeta de crédito, esta frase nominal, cuyo núcleo es tarjeta, está acompañado de un artículo, lo modifica directamente, pero al lado hallo a una frase preposicional, ¿no es cierto? Esta es una frase preposicional, constituida entonces por una preposición, por acá, aquí hay una preposición seguida de una FN interna, ¿no es cierto? Entonces, esta idea modifica indirectamente al núcleo, ¿no? Dependiente. Toda frase preposicional modifica indirectamente. Al estar presente, entonces sería compleja. Entonces, esta frase preposicional es un MI. Marcelo, el cantante de rock, donará las ganancias a una organización benéfica. Encuentro a mi frase nominal. En este caso, Marcelo, que es el núcleo, es igual a decir el cantante de rock. Y esa expresión es una frase apositiva, ¿cierto? Y toda frase apositiva significa indirectamente. Entonces, esta expresión también será un modificador indirecto. ¿Ok? Estamos encontrando dos formas diferentes de hallar al MI. Frase preposicional o como una frase apositiva. ¿Eh? El tercer caso dice, la película que vimos es romántica. En esta construcción, película es mi núcleo. La lo modifica directamente, pero hallo una idea a la que llamamos proposición subordinada adjetiva. Esta proposición subordinada adjetiva tiene como característica encontrar un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. Entonces, fíjense bien, no sé si lo pueden observar, ahí lo amplío. Este verbo vimos no es un verbo principal. Por ahí me pueden decir, profesora, pero porque hay un verbo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque en esta oración el verbo principal sería es, ¿no? Que es romántica, entonces yo respondo la película que vimos. Esto es romántico, ¿no? Entonces, vimos es un verbo dependiente, es un verbo subordinado. Le antecede un enlace que como clase de palabra es un pronombre relativo. Toda esta idea hace referencia a la película. Es como que digamos la película vista, ¿no?
Entonces, por eso se le conoce como una subordinada adjetiva. Entonces, una de las formas de hallar estas subordinadas adjetivas es a través de los enlaces seguido de un verbo dependiente. Toda proposición subordinada, toda frase positiva o toda frase preposicional va a funcionar como un modificador indirecto en esa frase nominal. Al encontrarse ese modificador indirecto, la frase sería compleja. Compleja. ¿Está claro, chicos? Claro, la posición ya en la oración. Vamos a conocerla como posición en el sujeto. Así es. Pero modificador Cuando indirecto, hay no, una frase, no objeto directo. perdón, Pero no. modificador indirecto, no. Modificador. Así es. El objeto directo, indirecto, son complementos que vamos a hallar en el predicado. En este caso estamos reconociéndolo como elementos de una frase nominal como unidad sintáctica, que ya en la oración veremos que esta frase nominal cumple diversas funciones. En un momento lo vamos a ver. Aún estamos solo reconociendo a la estructura sintáctica, ¿no? No estamos viendo si es sujeto, o si es un objeto directo, si es un atributo, no. Simplemente estamos reconociendo como un conjunto de palabras cuyo núcleo es el elemento principal y este será el sustantivo o será un pronombre, por ejemplo. Ahí lo estoy subrayando para que ustedes lo ubiquen. ¿Ok? Solo estamos viendo eso. ¿Quién acompaña los núcleos? Los modificadores directos, determinantes o adjetivos, o los modificadores indirectos, que son las frases preposicionales, las frases o las subordinadas adjetivas. ¿Ok? Eso es lo que tienen ustedes que en este momento reconocer, paso a paso. Dime, hijita. Profesora, ¿por qué se dice que el núcleo también podría ser un verbo en infinitivo? ¿El núcleo, un verbo en infinitivo? Perdón. Sí, ¿El núcleo de una frase nominal te refieres? Amy, Ya, solamente un verboide en infinitivo va a poder actuar como núcleo siempre y cuando esté modificado por algún determinante. Solo en ese caso. Porque si tú tienes un infinitivo, solo va a ser considerada una proposición subordinada, sustantiva. No es lo mismo, por ejemplo, a ver, que te digan, em, fumar es dañino para la salud. Fumar no es lo mismo que decir, constituye, ¿no? Ahí cambia el sentido. ¿Por qué? Porque tu verboide lo está acompañando un determinante. Entonces, en ese caso, al decir el fumar, es una oración simple. Si tú dices fumar, ya aparece una oración compuesta. Pero eso lo vamos a hacer gracias, Amy. más adelante. Ya, hijita. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta sobre entonces esta primera clasificación, chicos? Hemos visto por la cantidad de núcleos, simple o compuesta, y ahora hemos terminado con la frase nominal compleja, incompleja, dependiendo si hay o no presencia del modificador indirecto. Ahora vamos a practicar entonces, chicos, con este primer ejercicio de aplicación. Identifique a qué clase corresponden las frases subrayadas. Ay, a ver, ahí les voy a subrayar las frases. Por ejemplo, vayan resolviendo la primera.
Ahí están las frases. Bien, a ver, ya está. Tienen las frases subrayadas y ustedes van a indicar si es simple, compuesta o si es incompleja o compleja. Practiquemos, chicos. Ya, muy bien, ahí están ya algunos anotando su respuesta. Jennifer, leo por acá a Franco, Rodrigo, muy bien. A ver, vamos viendo entonces la primera. Hay 4. Dice, el final de la serie coreana fue sorprendente. El final de la serie coreana. Vamos a determinar el núcleo. ¿Cuál es el núcleo en esa construcción? El final. Muy bien, final, correcto. Entonces, final es mi núcleo y por lo tanto voy a rojo. Es el núcleo y la frase sería simple, ¿no es cierto? Es simple. He hallado a un solo elemento. Muy bien. Ahora voy a determinar si es incompleja o compleja. ¿De qué dependerá? Dependerá de reconocer al modificador indirecto. En esa construcción, ¿hay un modificador indirecto? A ver, Rodrigo me dice. La serie coreana. Ajá, de la serie coreana. Ya que están de moda las series coreanas. Esta idea, efectivamente, es un modificador indirecto. Entonces, al estar presente en esta frase nominal, sería compleja, ¿no es cierto? Compleja. Esa frase sería compleja. Se ha formado por una frase preposicional, ¿no? D es el enlace seguido de la F en interno. Muy bien. Él simplemente modifica directamente, pero no determina la clase de frase. A ver, en la letra B. Sería simple. Simple también. A ver. Y La también audición, sería claro. incompleja. Ajá, muy bien. La audición entonces sería simple, ¿correcto? Hay un solo elemento. La modifica directamente, es un determinante artículo y no hay más nada. Entonces, ¿la frase qué es? ¿Compleja o incompleja? Incompleja. Incompleja, correcto.
incompleja. No hay entonces presencia del MI, ¿no? Pasamos a la letra C, chicos. El auto que se pasó la luz roja provocó un accidente. Simple y compleja. A ver, me dice Jennifer, creo que era. Simple. ¿Cuál es el núcleo, entonces? Auto. El núcleo sería auto. Muy bien, ya lo señalo. No hay otro, entonces es simple. Muy bien. ¿Qué más hallo? ¿Qué más encuentro? Proposición subordinada adjetiva. Ujú. Hay una proposición subordinada adjetiva, me dice, que corresponde desde el enlace que hasta roja, ¿no? Esta proposición verbo enlace más verbo subordinado está modificando al núcleo, entonces la clasificación le corresponde a que sea compleja. Al estar presente el modificador indirecto, la proposición subordinada adjetiva funciona como un modificador indirecto y por lo tanto al estar en la frase nominal, su clasificación sería compleja. Correcto. Muy bien. Letra D. Compuesta incompleja. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será compuesta? Compuesta, porque hay más de Compuesto. dos, Por hay dos acá. núcleos. Hay dos núcleos. D también, Rodrigo. Jennifer. Ajá. En esta frase tengo a verduras y tengo frutos. El adjetivo cuando modifica dos va en la flexión a mantener el número plural, ¿no? Entonces son dos núcleos. Esta sería compuesta, ¿no es cierto? Compuesta. Ujú. Para que puedan identificar que había dos. Muy bien. ¿Y qué más será? Secos sería un adjetivo. Modifica directamente. Entonces sería incompleja, ¿no? Seco sería adjetivo, aunque ya algunos lo ponen como nombre, ya sabes, frutos secos. Ajá, pero no. En este caso es un adjetivo. Está en concordancia con ambos núcleos, ¿no? No sé, ahí dice. Era, Ah, no, es que lo interpreta como frutos secos, de que el fruto está seco o ya los frutos secos que conocemos así. lo que pasa es que es una característica que alude no solo a frutos, sino también a las verduras. Entonces, por eso mantienen la concordancia en el mismo número, plural. Es un rasgo, una característica. Entonces, es independiente. Es un modificador directo. Letra E. Que abriguen querida familia, chicos. Simple incomplejo. Simple, incomplejo. ¿Cuál es ahí el núcleo, chicos? ¿Querida o familia? Familia. Familia. Claro, estamos hablando de la familia. Correcto. Entonces, hay un solo elemento. Querida, ¿qué vendría a ser? Adjetivo modificador directo. Correcto.
si hay un modificador indirecto nada más, entonces sería incompleja. Correcto. Muy bien. Letra F. Los nuevos tratamientos oncológicos. Sería simple. ¿Cuál sería el Simple elemento principal? Tratamiento. tratamiento. Ya. Tratamiento sería mi núcleo, ¿no? Estamos identificando los nombres a los sustantivos, en ningún caso ha habido pronombres. Entonces son núcleos y este sería entonces simple, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué modificadores lo acompañan? Nuevos oncológicos. Ujú. Y nuevos oncológicos, ¿cómo modifican? Directamente. Directamente. Entonces, no hay un MI. La frase es incompleja. Compleja. Los también modificaba directamente, ¿no? Son artículos. Y la última, Simple, compleja. Ya simple, el núcleo compleja. sería comportamiento. Ya, correcto. Comportamiento, entonces es mi núcleo. Es simple. Compleja Y por además que lo modifica los niños. sería, me dices, compleja porque hay un modificador indirecto El buen comportamiento de los de los niños. niños. Ajá, así es. Muy bien. El y buen van a modificar directamente, ¿no? El artículo y el adjetivo. Entonces, al haber un modificador indirecto, sería compleja. Ya está. A ver, chicos, revisen por favor que no se nos haya pasado algún dato, algo que no hemos marcado, subrayado. Los colores nos ayudan a visualizar bien esos rasgos. Listo, chicos. Entonces, ya hemos reconocido la clase de frases nominales, ¿no? Ahora vamos a ver en la siguiente parte esa concordancia que se establecen entre ellos y luego veremos la función que va a tener cada una de estas frases en la oración. Fíjense que en la oración en algunos está al inicio, otras están después del verbo. Entonces vamos a ver qué función cumplen estas frases, ¿no? Pero antes veamos o reforcemos la concordancia que se establece entre los elementos. Nos dice, el nombre concuerda con los modificadores directos en el género y en el número. Entonces, el nombre concuerda tanto con el determinante como con el adjetivo. Mantienen esa concordancia en el género, ¿no es cierto? En el género y en el número. Y en el número. Se va a mantener. Entonces tenemos estas frases nominales. Aquellos gorros rojos. El elemento, el nombre sería gorros, ¿no? Este es mi sustantivo o nombre y va a estar acompañado de determinante, por ejemplo, aquellos es un determinante demostrativo y rojo
Entonces, fíjense que hay una concordancia en el mismo género masculino y en el número que se encuentra es el plural. Entonces, igual, cada elemento mantiene esta misma concordancia. Estos vestidos nuevos sucede igual, lo mismo. Estos, otro determinante, demostrativo y el adjetivo. Las alumnas talentosas. El artículo y el adjetivo mantienen la concordancia en género y en número con el sustantivo femenino y en el número plural. Muchas franjas negras, igual, muchas es un determinante, un cuantificador indefinido que se mantiene en el mismo género femenino y número plural que el sustantivo. De igual modo, el adjetivo. Entonces, siempre para ver la flexión nominal entre los miembros. También nos dice que la concordancia entre el núcleo y los modificadores indirectos, la frase positiva y la proposición subordinada adjetiva, solo en ellos, en la mayoría de casos se cumple también en género y en número. Por ejemplo, si yo tengo Ana y como frase positiva digo, la empresaria peruana, recuerden que esta idea es equivalente al núcleo, entonces la empresaria mantiene el mismo género femenino que Ana, ¿no? No dice el empresario, sino la empresaria, porque Ana pertenece al género femenino. Ellos, quienes difundieron el video, igual en esta proposición, el enlace quien no está en singular, sino en plural, puesto que la flexión también del pronombre está en plural. Entonces, por eso dice quienes, ¿no? Entonces se mantiene esta flexión. ¿Qué sucede? Indicadores indirectos solo en la frase positiva y en la proposición subordinada adjetiva. Bien, una vez que ya estamos viendo para efectos de observar que se mantenga esta concordancia y por lo tanto una forma estándar de utilizar nuestra lengua, vamos a ver ahora las funciones que cumplen las frases nominales en la oración. Y aquí quiero que estén muy atentos, puesto que es uno de los aspectos que se van a reforzar cuando veamos la oración al sujeto y al predicado, pero que ahora es necesario señalarlo porque esta unidad sintáctica, esta frase nominal, se va a hallar en cualquier parte de la oración. Por eso que lo tenemos que ir mencionando. Entonces, una de las razones es que la frase nominal es un vocativo. Fíjense bien, uno, vocativo. El vocativo es una expresión, no dice nominal, separada del resto de la oración que se emplea para dirigirse a una persona o una cosa personificada. Es a quien me dirijo, el interlocutor. El vocativo siempre se va a separar con una coma, con una coma. El vocativo puede estar al inicio, puede estar en el centro, en la oración, puede estar al final, pero siempre separado con una coma. Por eso existe la coma de vocativo o la coma vocativa. Entonces, yo puedo dirigirme a esta persona y decirle, Esteban, recoge la encomienda, dice. Esteban, recoge la encomienda. Entonces le hablo a Esteban. Esteban es una frase nominal formado por un nombre propio. ¿Ven? Por lo tanto, es considerada una FN cuya función es ser vocativo en esta oración. Como estaba al inicio, va a separar con la coma. En el segundo caso dice, hoy será un gran día, hijo mío. Le hablo a mi hijo, le digo, hijo mío, hoy será un gran día. ¿Ven? Le hablo a él. Entonces me dirijo a él. Por lo tanto, lo separo del resto de la oración. Hijo mío es una frase nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo es el sustantivo hijo.
directamente a este elemento. Entonces, esta frase nominal en esta oración funciona como vocativo. Y en el último caso, escuchen, mortales, la furia de Zeus. Como está el vocativo en el centro, se encierra entre comas. Yo le hablo a los mortales. Mortales, escuchen la furia de Zeus. O pude haber dicho, escuchen la furia de Zeus, mortales. De igual forma, a este nombre, a este sustantivo, lo excluyo, ¿no? Al separar con comas. Este elemento constituye una frase nominal, ya que los núcleos son nombres o pueden ser también pronombres. Entonces, la primera función es esa, vocativo. La segunda función es ser sujeto. El sujeto es el tema de la predicación de la frase verbal. Sí. Es de qué o de quién estoy hablando. Cuando reconozco al sujeto, normalmente pregunto quién, ¿no? También podría preguntar quiénes realizan la acción del verbo. Cuando son seres inanimados, la pregunta que puedo formar es qué, ¿no? También que se le hace al verbo. ¿No? Entonces, es siempre el tema de la predicación de la frase verbal. Ese sujeto, el núcleo va en concordancia con el núcleo de la frase verbal o del predicado. Yo tengo, por ejemplo, un conocido fotógrafo fue premiado. ¿Quién fue premiado? Pues un conocido fotógrafo. ¿Ven? Este fotógrafo. Hablo de él. Él fue premiado. Es mi sujeto. Y de este grupo de palabras, pues es una frase nominal porque el núcleo es un sustantivo. Las estrellas brillan con luz propia en el cielo. ¿Qué brillan con luz propia? ¿De qué estoy hablando? De las estrellas. Entonces, tengo a esta frase nominal que cumple la función de ser sujeto en la oración. ¿Ve cómo se sitúa? Entonces, eso es lo que estamos encontrando. Las frases nominales en una oración pueden estar en cualquier parte, fuera de la oración o perteneciendo al sujeto, como estos dos casos. Ahora vamos a ver en el tercero. Las frases nominales, chicos, actúan como complementos. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta frase nominal va a estar en el predicado, después del verbo principal. Recuerden que en la oración, ¿no? La oración vamos a encontrar que está dividido, pues, está bimestre de sujeto y en predicado, y la base del sujeto es una frase nominal y la base del predicado es la frase verbal. Lo determinan los núcleos. Entonces, eso es lo que vamos a observar ahora, que esta frase nominal va a aparecer en el predicado como un complemento. Por ejemplo, en el primer caso va a ser un complemento llamado atributo. ¿Cómo encuentro a un atributo? En primer lugar, este atributo se halla después de un verbo llamado copulativo. Un verbo copulativo. Los verbos copulativos principales, ser, estar, parecer. Ya sea en formas simples o en perífrasis verbales, el elemento principal, si es un verbo copulativo, entonces lo que va a ir después será un complemento llamado atributo. ¿Ve? Por eso dice, el atributo es un complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. Fíjense que ya estamos mencionando a la siguiente frase que vamos a trabajar, que es la verbal. Quiere decir que si es verbal es porque el verbo es el núcleo, ¿no? Se le clasifica como atributiva porque los núcleos son verbos copulativos.
La base de esta frase verbal predicativa, ya para ir también adelantándonos, es el predicado nominal, ¿no? Nominal, por ejemplo. Esa frase verbal es la base del predicado nominal en la oración. De igual forma, el núcleo es el verbo copulativo. Fíjense bien, ¿qué hay después entonces de estos verbos? Pues el atributo. El atributo se forma por frases nominales o frases adjetivas, que en este caso estamos trabajando solo la frase nominal. Por ejemplo, dice José María Arguedas fue un gran escritor y etnólogo peruano. En esta oración, el primer elemento es mi sujeto, José María Arguedas. El verbo copulativo es fue, que proviene del verbo ser, es, será, fue, ahí está José María Arguedas. Y luego, después de este verbo copulativo, hay una frase nominal. Un gran escritor. Todo esto es una frase nominal que se encuentra después del verbo copulativo completando la idea, ¿no? Porque si no quedaría inconcluso. José María Arguedas fue, falta, ¿no? Entonces completa la idea el complemento atributo. El complemento atributo que estoy hallando constituye una frase nominal porque los núcleos es escritor y etnólogo, ¿no? ¿Ven? Entonces, en esta frase nominal, la función que ejerce es ser un complemento atributo. En el segundo caso, Jorge Muñoz ha sido alcalde de Lima. Jorge Muñoz es mi sujeto, frase nominal. Pero mi verbo, a diferencia del anterior, es un verbo formado por una perífrasis verbal. El verbo haber, a, se une al participio del verbo ser. Esto forma una unidad, por eso lo estoy resaltando. Ha sido. De esta perífrasis, sido es el principal. Sido es el participio, repito, de ser. Y ser es copulativo. Quiere decir que admite un complemento atributo. ¿Qué ha sido? Alcalde de Lima. Alcalde de Lima es una frase nominal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque alcalde es el núcleo, es el sustantivo. Entonces, los complementos atributos nuevamente aparecen solo después de los verbos copulativos. Pueden ser frases nominales cuando los núcleos son los sustantivos o algún pronombre, ¿no? Esa es la característica. ¿Está claro, chicos? ¿Y solo esos verbos, los ser, estar, parecer o también los demás verbos copulativos? Esos son los principales. Esos son los que tienes que ir reconociendo en formas simples o compuestas, ¿no? O en perífrasis. Son los Entonces también que, pueden ser los otros. esos tres. Permanecer, que son otros, ya, pueden aparecer, pero esos son los tres principales. Ok, mis gracias. Ya está, entonces, siempre la combinación, chicos. El complemento atributo va a ir en la ubicación posterior al verbo copulativo. ¿Ok? Puede haber atributos que no sean frases nominales. Entonces, allí hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que me van a pedir? Como frase nominal tiene que estar el sustantivo o el pronombre como elemento principal. Otro complemento, antes de pasar, esto cuando hablamos de complementos es porque la frase nominal se sitúan en los predicados, ¿no? O en las frases verbales. El objeto directo sería otro. Otra función que ejerce la frase nominal. ¿Cómo hallar al objeto directo? Nos dice es complemento del verbo transitivo en la frase verbal predicativa. Miren,
Ya mencionó frase verbal, otra clase, predicativa. En la anterior era atributiva. Esta predicativa, entonces el predicado que encontramos es el predicado llamado verbal, ¿no? Para que ya vayan relacionando. La base del predicado verbal es la frase verbal predicativa. Quiere decir que los verbos son verbos no copulativos, son verbos predicativos. Dentro de este grupo se encuentran los verbos transitivos. Un verbo transitivo permite que la acción vaya hacia un objeto, ya sea animado o inanimado. Entonces la acción recae sobre este y podemos preguntar al verbo, ¿no? ¿Qué más el verbo más el sujeto? Le hago esa pregunta. Normalmente es eso. También podríamos reemplazar por pronombres personales como lo, los o la y las, ¿no? También hay otros, pero estos son los que reemplazan a la tercera persona, ¿no? La acción va hacia el objeto. En algunos casos, cuando es un ser animado, podríamos preguntar a quién, ¿no? Al verbo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, buscó sus lentes de sol por toda la habitación. El sujeto no está presente. Él, ¿no? O ella buscó. Hay una concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado. Buscar es un verbo no copulativo, no es ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, es un verbo predicativo o no copulativo. Dentro de este grupo están los verbos, repito, transitivos, intransitivos y otros. Muy bien. ¿Qué buscó? Le hago la pregunta a este verbo. ¿Qué buscó? Acá está, miren la pregunta. ¿Qué buscó él o qué buscó ella? El sujeto que no aparece. Y mi respuesta sería sus lentes de sol. Él buscó eso, sus lentes de sol. Quiere decir que esta expresión que estoy encontrando es una frase nominal. ¿Por qué? Porque lente sería mi sustantivo, el núcleo de esa construcción. Quiero reemplazar por un pronombre. ¿Con qué pronombre lo reemplazo? A ver, chicos, Con lo. ¿cómo reemplazaría? ¿Cómo reemplazo sus lentes de sol? ¿Por cuál de los pronombres? ¿Él o ella? A ver, ¿qué han colocado? ¿Están escribiendo? No. A ver. Voy a reemplazar en el mismo número, en el mismo género que el sustantivo al que se está mencionando. Como pronombre, recuerda que los pronombres sustituyen. Entonces, él o ella los buscó. Voy a reemplazarlo por los. Y los, si estuviera solito, sería igual una frase nominal, ¿no? Los buscó. Para acá nomás lo pongo. Ahí nomás lo dejo. Los buscó por toda la habitación. ¿Sí? Él los buscó por toda la habitación. Correcto, correcto, muy bien, Libertad y Rodrigo. Muy bien, chicos. Siempre que sustituya lo puedo anteponer al verbo, ¿no? En este caso lo estoy dejando fuera para que ustedes observen el reemplazo. Muy bien. Es una FN que ha funcionado como objeto directo. Se halla en el predicado, ¿ve? En el predicado verbal o en la frase verbal predicativa. Otro ejemplo. Ella descubrió su verdadera vocación en un viaje por África.
¿Quién descubrió esto? Ella es mi sujeto, mi frase nominal, mi pronombre. Ahora le hago la pregunta, ¿qué descubrió ella? ¿Qué descubrió ella? Respuesta, su verdadera vocación. Esta expresión es una frase nominal. Hablo del sustantivo vocación. Tiene sus modificadores que lo acompañan. Ahora, quiero estar segura que sea una frase nominal que ha cumplido la función de objeto directo. Voy a reemplazarlo por un pronombre. A ver, ¿por qué pronombre lo reemplazo? Ella, hablo de la vocación, la descubrió. Ajá, correcto, Rodrigo. La descubrió. Entonces, descubrió esa vocación. ¿Ve? En estos casos hemos preguntado qué al ver, ¿no? También podríamos preguntar a quién siempre y cuando la acción del verbo recaiga sobre alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Supongamos, Pedro vio a Rosa. Pedro vio a Rosa. ¿Ok? Pedro realiza la acción de ver. Pedro es mi sujeto. Yo podría preguntar, ¿qué vio Pedro? Podría preguntar si hubiera visto algo, ¿no? De repente Pedro vio el paisaje, Pedro vio el cuadro, ¿no? Podría preguntar qué, pero en este caso no vio ese ser inanimado, sino a alguien. Entonces la pregunta va a cambiar. La pregunta va a ser, ¿a quién vio Pedro? ¿A quién vio Pedro? La acción de ver va a ser animado. Vio a Rosa, a Rosa. Y Rosa entonces, ay, Rosa sería, si bien todo esto es mi o de a Rosa, esta A simplemente sirve como nexo, pero no es parte de los modificadores que acompañan a Rosa. ¿Ah? Por eso solo se subraya a la FN. Entonces, Rosa sería mi frase nominal, mi nombre propio. Yo podría decir entonces que Pedro la vio. Vio a Rosa, ¿no? Si hubiera visto de repente a ver a Rodrigo, ahí está, a Rodrigo. Pedro vio a Rodrigo. Entonces yo voy a cambiar, voy a decir que Pedro lo vio, ¿no? Pedro lo vio. ¿Cierto? ¿Está bien? Muy bien, ahí está su manito de Rodrigo. Mi podría Listo. Entonces, reemplazarse chicos, reemplazarse con pronombres personales átonos. los pronombres personales átonos van a estar, recuerda, son los proclíticos o los enclíticos. En ese caso, cuando está separado del verbo, son los proclíticos. Cuando están adheridos, son los enclíticos. Pero igual estás reemplazándolo por un pronombre. Yo digo, los buscó, está separado, ¿no? La descubrió, está separado. Si yo digo, violo, supongamos, fuera así, estaría unido. Entonces, son átomos iguales. En todos los casos están adheridos al verbo o separados. Ahora vamos a ver los pronombres justamente en el cuadro que tenemos.
Ujú. Bien, entonces ya quedó claro el atributo, el objeto directo, ¿no? Pasamos, porque me faltan varias funciones. A ver, ¿qué hora es? 5:40. Vamos a ver al objeto indirecto. Así como hemos reconocido al objeto directo, el indirecto es el destinatario, dice, final de la acción verbal. Es el que recibe, digamos, ese objeto. Entonces, tendría que preguntarle, fíjense bien, vamos a mirar acá. Les dieron una fecha límite a los estudiantes para la matrícula. ¿Quiénes dieron esto? Alguien que ahí no está mencionado. Ellos dieron. ¿Qué dieron ellos? Una fecha límite. Esto de acá es mi objeto directo. Ellos dieron esto. La dieron. Ahora yo pregunto, ¿a quién o a quiénes, no? Dieron eso. Pero profesora, hace un momento no hemos preguntado a quién. Por ahí seguro están pensando. Sí, pero hemos observado que la acción del verbo recaía directamente sobre alguien. En este otro caso, estamos viendo cómo la acción pasa sobre un objeto directo, que es este, y luego se dirige a otro, ¿no? Elemento, que es este destinatario llamado objeto indirecto. ¿Dieron esto a quién? A los estudiantes. ¿A quién dieron una fecha límite? Podría preguntar de esa manera. ¿A quién dieron esa fecha límite? A los estudiantes. A los estudiantes es mi objeto indirecto. El objeto indirecto se puede reemplazar por pronombres personales también. Le y les. Solo mantienen el número, no el género. Entonces digo, a los estudiantes, a ellos les dieron. Este les es igual a decir a los estudiantes. Simplemente están repitiendo al oír. Les es un oír que es igual a decir a los estudiantes. ¿No? Recomendable es no repetirlo. Simplemente tendría que haber dicho, dieron una fecha límite a los estudiantes para la matrícula. O les dieron una fecha límite. Pero cuando ustedes hayan oraciones como estas, donde hay una repetición del oí, entonces ustedes ya saben cómo reconocer. Hagan las preguntas para que así puedan hallar a la función correcta. Lo mismo sucede en el siguiente caso. A mi amiga de la oficina le traje unos recuerdos de mi viaje por Turquía. Yo, mi sujeto es tácito, ¿no? Yo traje. ¿Qué traje yo? Unos recuerdos de mi viaje por Turquía, ¿no es cierto? Yo traje eso. Ahora pregunto, ¿a quién traje eso? ¿A quién a quién le traje todo eso? A mi amiga de la oficina, ¿no es cierto? A mi amiga de la oficina. Esta es una frase nominal. A mi amiga de la oficina es a, empieza el oí, pero mi amiga de la oficina es la frase nominal. Amiga es el núcleo. Tiene sus modificadores que lo acompañan. A ella le traje esos recuerdos. Le reemplaza a la amiga en el mismo número. A ella le traje unos recuerdos. Si yo sustituyo a los dos, yo tendría que decir se los traje. ¿Ven? Y se sería mi oí, porque no voy a decirle los, ¿no?
no voy a utilizar le o les cuando estoy reemplazando a ambos objetos. Este le o les cambia por el pronombre se. Los pasaría a ser el objeto directo. No se ve. Solo le pongo allá, moradito. El OD, ¿no? Se los traje. ¿Ven? Entonces, cada uno es un pronombre. O de, oí o de. Esto es porque estoy reemplazando a ambos, ¿no? En esa última oración. Entonces, son funciones de la frase nominal. ¿Cuántas frases nominales hay? Hay dos, 1 y 2. Cada uno cumple una función diferente, simplemente. Siguiente. El otro elemento, otra función, es la de ser circunstancial. El circunstancial va a aparecer también en el predicado, expresa circunstancias del lugar, del tiempo, compañía. Puede ir además precedida por una preposición que no forma parte de la frase nominal, simplemente vincula con el verbo. Para hallar a los circunstanciales, yo le puedo preguntar al verbo principal dónde, cuándo, con quién, como sucede en esta primera oración. En el antiguo distrito de Magdalena vivían mis abuelos maternos. ¿Dónde vivían mis abuelos maternos? Yo le voy a preguntar a mi verbo, ¿dónde vivían? Mi respuesta es en el antiguo distrito de Magdalena. Este es mi circunstancial del lugar. Me está ubicando, ¿no? He preguntado para hallar el lugar. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? Al verbo. ¿Dónde se le hace la pregunta al verbo? Y el antiguo distrito de Magdalena es una frase nominal porque distrito es el sustantivo y está rodeado de los modificadores que lo acompañan, ¿no? Igualmente, en el otro, a ese teatro con mi amigo de la infancia. Yo fui, verbo ir. ¿A dónde fuiste? A ese teatro. La preposición antecede a la frase nominal. ¿A dónde fuiste? A ese teatro. Hay un circunstancial nuevamente del lugar. Pregunto, ¿con quién fuiste por acá? Hay una pregunta que se ha formulado al verbo. ¿Con quién fuiste? Con mi amigo de la infancia. Con él. El con es la preposición que antecede a la frase nominal. Forma el circunstancial. ¿Con quién fuiste? Con mi amigo de la infancia. En la frase nominal, amigo es el núcleo. ¿Ven? Entonces, las frases nominales pueden funcionar como circunstanciales, como estamos viendo. ¿Ven? Si yo hubiera dicho, fui allí con mi amigo, ¿a dónde fuiste? Allí. Sí, podría haber un circunstancial, pero no es una frase nominal. Allí es un adverbio. Las frases nominales tienen como elemento al sustantivo o al pronombre. ¿Ok? Ajá, muy bien. A ver, por acá. Correcto, Rodrigo. Muy bien. A ver, seguimos. Produciendo por acá esto. Ya. A ver, el agente. Ya nos falta poco para terminar las funciones. Esta es la parte más densa, chicos. Pero luego, así calmada para que ustedes capten. Yo les aseguro que cuando volvamos a tocar ese tema van a estar pues muy rápidos en el desarrollo de estos ejercicios. A ver, chicos, en el agente va a aparecer, es otro elemento que va a permitirnos ubicarlo en las oraciones llamadas pasivas, donde el sujeto es un sujeto pasivo porque recibe la acción del verbo.
Designa, dice, el que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición por. Claro, en este caso voy a encontrar a un sujeto pasivo, por ejemplo, el detective es un sujeto que recibe la acción. Luego vamos a encontrar a una perífrasis verbal, lo voy a subrayar, esta perífrasis verbal. Esta perífrasis se forma por el verbo ser más un participio. Por ejemplo, el detective ha sido contratado por la familia de la joven desaparecida. Yo podría haber dicho el detective será contratado, fue contratado, es contratado. ¿Ven? Siempre el verbo ser es el auxiliar. Entonces, verbo auxiliar, ser, más un participio. El participio, en ese caso de contratar, ¿no? Y luego viene el complemento agente, ¿no? Complemento agente. Esa es la combinación. Complemento agente. Lo voy a abreviar así. Para hallar a la gente preguntado por quién. Al ver. Para hallar a la gente, entonces le pregunto de esta manera. ¿Por quién ha sido contratado el detective? La respuesta es por la familia de la joven desaparecida, ¿no? ¿Ven? Precede la preposición por y luego viene la FN. La familia de la joven desaparecida, familia es mi núcleo. Igualmente en el otro caso, esa película norteamericana fue vista por un público juvenil. ¿Qué fue vista? Esta película norteamericana, mi sujeto pasivo, mi FN en función de sujeto, mi verbo, núcleo de la oración del predicado, en esa oración pasiva, fue vista, verbo ser, más el participio de ver, es vista, fue vista, será vista, ha sido vista. ¿Ve? ¿Por quién ha sido vista esa película? Pregunto. Por un público de la gente, por un público juvenil, donde la FN sería un público juvenil, público es mi núcleo. Entonces se puede afirmar que la frase nominal funciona como complemento agente. Se halla después de esta perífrasis verbal, a esto se le llama perífrasis verbal, perífrasis verbal, y después viene el complemento agente. ¿Ok? Finalmente, chicos, vamos a ver las últimas funciones de la frase nominal, que son los llamados complementos, los cuales pueden estar dentro de otras funciones. Cuando es un complemento, se le va a llamar complemento de nombre, cuando la frase nominal modifica a un nombre o a un sustantivo. También va precedida por una preposición. Esas frases preposicionales, de una otra manera, son también complementos de nombre, ¿no? Pueden estar actuando de esa manera. Por ejemplo, aquí, la importancia de la seguridad informática radica en la prevención. Importancia de la seguridad informática. Entonces, de la seguridad informática, complemento del nombre, es decir, del sustantivo, ¿no? De es la preposición y la seguridad informática es esa frase nominal interna. Por eso se le llama como está después de esta preposición. Cuando es un complemento de adjetivo, ocurre que la frase nominal también se encuentra después de una preposición, pero complementa al adjetivo. Por ejemplo, la gente está cansada de las mentiras de su gobernante. Está cansada de esto. Entonces, cansada
es el adjetivo, lo voy a resaltar. Cansada es el adjetivo. Entonces, complementa el adjetivo. En el otro caso, al nombre se refiere al sustantivo, importancia, ¿no? Complementa al antecedente. ¿Ven? Después de la preposición, lo que hay es una frase nominal que funciona como un complemento. Y cuando es de verbo, obviamente va directamente a modificar al verbo. Al verbo. ¿Ok? Entonces, yo digo, Leticia renunció a su trabajo. ¿A qué renunció? A su trabajo. Renunció a esto. Su trabajo es una frase nominal que aparece del antecedente, que es el verbo. Entonces, si se dan cuenta, las frases nominales se sitúan de esa forma. En las frases preposicionales que hemos visto, como el primer caso, pues esa FN era lo que formaba parte de esa frase preposicional, ¿no? Entonces ya saben su función también. Observen bien cuando es complemento. Y ahora, chicos, a ver, ya son, wow, nos quedan 25 minutos más o menos para poder explicarles ahora el sustantivo y el pronombre. Pero antes vamos a resolver rápidamente este ejercicio. A ver, chicos, yo les pido que todos practiquen este segundo ejercicio de aplicación porque va a determinar si han entendido o no correctamente estas funciones. Aunque se equivoquen, más vale que aquí lo haga a que suceda en el examen. A ver, chicos, reconozcan las funciones que hay en esta primera parte. Solo se ha subrayado la frase nominal. A ver, empezamos entonces con la A. Agente me dice, el jardín es regado. A ver. Muy bien, tengo es regado en mi verbo, mi perífrasis, el jardín es mi sujeto pasivo y le hago la pregunta, ¿no? Le he hecho la pregunta, ¿por quién he regado el jardín? Y mi respuesta es por mi vecina. Entonces, efectivamente, es el agente. Correcto. Actúa como el agente. Letra B. Me compré un disfraz de Gatúbela en La Victoria. Yo me compré. ¿Qué me compré yo? Un disfraz de Gatúbela. Me lo compré. Y al reemplazarlo por lo, a ver, Franco, objeto directo, Rodrigo, objeto directo. Correcto. Es el objeto directo. Podría ser también complemento de verbo porque está delante de un verbo. No, porque no hay ningún nexo que aparezca adelante. ¿Te das cuenta? No es que me compré a esto, me compré a aquello, no. No, directamente recae sobre la acción, sobre el objeto. Yo me compré esto. ¿Qué me compré? Un disfraz. Me lo compré. Que comprobamos que hay un OD.
en la letra C, ese le, ¿qué viene a ser? Ustedes cuando ven le y les, inmediatamente saben que es un objeto indirecto. Así es, hay un objeto indirecto. Correcto. Muy bien. A ver, letra D. El bebé comía el puré de manzana con mucho gusto. ¿Qué comía el bebé? El puré de manzana. Es decir, el bebé lo comía. Si reemplazo entonces a esta frase nominal por lo, por la, que es la tercera persona, estaríamos con el objeto directo. El bebé comía esto, el puré. A ver, letra E. Los médicos le diagnosticaron a Julio acidez estomacal. Los médicos, mi sujeto. Preguntaría, ¿qué diagnosticaron los médicos? ¿Qué diagnosticaron los médicos? Diagnosticaron acidez estomacal. Esto es mi objeto directo. Diagnosticaron esto. Lo diagnosticaron. Ahora le pregunto, ¿a quién diagnosticaron esto? A Julio. Diagnosticaron a él. Esto de aquí. Entonces, ¿qué vendría a ser Julio? El oí. Así es, Brisa. El objeto indirecto. Al igual que le, ¿no? Letra F. El joven escritor presentará su cuento en la feria distrital. ¿Quién presentará su cuento? El joven escritor. Él presentará el cuento. Ese es el, efectivamente, sujeto. Bien. Letra G. La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes. La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes. A ver, me dicen Franco, lo de Rodrigo de Sareli, el atributo. Ajá. Fíjense, este verbo es verbo copulativo. Copulativo. Entonces sería Ajá, atributo. exacto. Entonces confirmamos que había un atributo después de este verbo. Entonces, seguro se nos pasó y por eso pensamos que había un OD. Correcto. Habría entonces la frase nominal siguiente era el OD. Era, perdón, el atributo. Ahora letra H. El miedo a la muerte nos impide vivir el presente plenamente. El miedo a esto. ¿Qué habría ahí? ¿Oí? ¿Seguro? El oí tiene que estar en el predicado. Y que además se beneficie con el objeto directo. Un agente, un circunstancial. Ya, acá entonces vamos a tener que reforzar, ¿no? Practicar un poco más. El miedo a esto. Y veo en esta FN, miedo es mi núcleo. Si tengo un enlace que es la A, que sirve como nexo, una preposición, y luego hay una frase nominal que hace referencia por acá, que hace referencia al sustantivo,
el miedo a esto, recuerden, está a como nexo, una preposición que vincula al nombre y a la FN. ¿Cómo lo llamamos? A esto lo llamamos complemento de nombre. El nombre es el sustantivo miedo. Y la última decía, la factorización consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica. ¿En qué consiste? Consiste en esto, en el mismo caso, en mi nexo, consiste en esto. Lo que hay es una frase nominal que está complementando al verbo. Entonces, por acá hay un complemento de verbo. El verbo consiste. Entonces, en estos dos, creo que muy bien, Rodrigo en la última sí. Rodrigo también en la H me puso que era un complemento de nombre. Correcto. Lo demás también observen siempre dónde se sitúa esta FN. Listo. Con esto entonces, chicos, cerramos a la frase nominal y ahora rápidamente 6 y 7 vamos a ver lo que ya hemos venido repitiendo, ¿no? Porque hemos hablado de los núcleos y siempre hemos mencionado pronombres y sustantivos, que es lo que ahora vamos a observar en estos cuadritos. El nombre y el sustantivo lo vamos a definir siguiendo esos tres criterios. Semánticamente designa a todos los elementos de la realidad, es decir, a los seres materiales e inmateriales, ¿no? Todo lo que yo le pueda dar un nombre a la persona, doy un nombre al objeto, doy un nombre a mi idea, a mi sentimiento, a todo. Sintácticamente hemos visto que el sustantivo actúa como núcleo de la frase nominal. Esa playa, núcleo en este sujeto. Es una belleza, en una belleza como frase nominal, belleza es el núcleo cumpliendo una función, ya hemos visto, de un atributo. Son núcleos de las frases nominales. Morfológicamente, el sustantivo es un lexema variable, hay cambio y flexión. El núcleo puede admitir morfemas flexivos, como en flores, o derivativos, como en florero, ¿no? ¿Cuáles son las clases de nombres sustantivos? Vamos a encontrar dos. ¿Son propios o son comunes? Cuando son propios es porque se diferencian, se distinguen del resto, de lo general. Entonces, dentro de ese grupo de los propios tenemos a los nombres propios antropónimos, los nombres de las personas, ¿no? Luis, Carla. También se incluyen los hipocorísticos, que son formas de llamar a las personas como diminutivos, Pili, ¿no? U otra forma, ¿no? Francisco, le dicen Paco, por ejemplo. Entonces son también parte de estos nombres propios. Los patronímicos Pérez, Fernández, Rodríguez, ¿no? Apellidos que derivan sobre todo de nombres. Topónimos para designar los lugares, Arequipa, Huascará. Se incluyen a los hidrónimos, que son los lugares relacionados al agua, ¿no? Como el nombre del lago, Titicaca, por ejemplo. Los zoónimos, los nombres que reciben los animales, ¿no? Platero, Babieca, Rocinante. Los nombres que ustedes les ponen de repente a sus mascotas están siendo considerados nombres propios. Después tenemos a los sustantivos con los cuales pueden a su vez clasificarse en concretos y abstractos. Cuando son concretos, estos sustantivos son percibidos por nuestros sentidos y tenemos el sentido de la vista, el olfato, el gusto, ¿no? El tacto, no solamente es porque lo puedo tocar, ¿no? Entonces son concretos, son percibidos por nuestros sentidos. Y el abstracto, en cambio, no es posible percibirse por los sentidos. Por eso dentro de este grupo se encuentran los sentimientos, los valores, ¿no? Pulcritud, locura, sencillez, solidaridad, humildad, ¿no? Son abstractos. También los sustantivos pueden ser individuales o colectivos.
Individuales cuando designo a uno o a varios elementos. Serán colectivos cuando señalo un conjunto de la misma especie. Un conjunto de la misma especie. Por eso que podemos también encontrar primitivos y derivados. Cuando no proviene de la misma palabra, son primitivos, no hay origen. Por ejemplo, el colectivo de perro, ¿no? Es jauría. Y jauría no deriva de perro, ¿no? Entonces, por eso es un sustantivo primitivo, considerado que no hay un origen igual. Enjambre de ave. Pero cuando es un sustantivo colectivo derivado, por ejemplo, es porque sí, ¿no? Hay un origen en álamo para indicar que es un conjunto de esto, alameda, o cañaveral de caña. Entonces, los colectivos podrían subclasificarse en primitivos y en derivados en esa relación. Pero esto también básicamente es para señalar que el primitivo no tiene origen en otra palabra y el derivado sí, se añade otros morfemas para crear nuevos sustantivos, ¿no? Bien, entonces esta es la clasificación. Dime, hija. ¿Resulta que era hipocorístico? Son nombres que van a señalar a las personas, pero pueden ser a veces acotamientos, diminutivos, ¿no? O cambios totales del nombre. Por ejemplo, los que se llaman Luis le dicen Lucho, ¿no? José le dicen Pepe, Francisco le dicen Paco. Son considerados hipocorísticos. A Pilar le dicen Pili, ¿no? O Angelita para Angélica. Para eso es. Como su apodo. En algunos casos podría, pero no es tan considerados un apodo plenamente, ¿no? Por eso tienen un nombre particular, hipocorístico, se les dice. Bien, antes de ver otro ejercicio, vamos a ver el pronombre. El pronombre, chicos, habíamos señalado también que actúa como núcleo de la frase nominal, ¿no? Es el elemento principal. Por sí mismo carece de un significado. Por eso dice posee un significado referencial. Recuerden que sustituye un nombre. Morfológicamente puede ser variable, ustedes, ese tuyo, cuando admite flexión en el género o en el número, o puede ser en unos otros pronombres invariables, cuando no permiten esa flexión, como los pronombres yo, tú o mí, o contigo o nadie. Dentro de los pronombres están los personales, los posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos. Vamos a ver la primera, que es la más, digamos, extensa, ¿no? Y que por ahí surgía la pregunta de los átonos y los tónicos. Justamente están en este primer grupo, que son los pronombres personales. Se clasifican por personas gramaticales, primera, segunda y tercera, tanto del número singular como el de plural. Entonces, dentro del grupo de los tónicos estarán estos que siempre nos hemos ido aprendiendo. Yo, tú, él o ella, ¿no? Para los singulares. Nosotros, vosotros y ellos. Todos estos son tónicos. Además de esto, recuerden, también son tónicos mi conmigo, ti contigo y sí consigo. El resto ustedes ya se acuerdan, ¿no? Nuevamente, yo, tú, él o ella o ella. Primera, segunda y tercera es singular. Nosotros, vosotros o ustedes, o ellos y ellas para la primera, segunda y tercera es plural. Pero además de estos que ustedes ya conocen, que van a estar en el grupo de los tónicos, también se suma el pronombre mi, que lleva el tilde, esto es para mí, para ti, ¿no? El sí, que reemplaza a la tercera persona. O conmigo, contigo y consigo, que también son tónicos. Entonces, estos se deben de acordar. Pues les pueden preguntar cuántos tónicos hay en el siguiente enunciado, ¿no? Entonces, ustedes ya lo recuerdan. Ahora, los átonos van a ser, dice, complementos ya sean de objeto directo, indirecto, como lo hemos ido practicando.
Estos átonos pueden ser subclasificados en proclíticos, cuando está separado del verbo, como le di un abrazo a mi hijo, separado. O pueden ser considerados enclíticos cuando está adherido al verbo, está unido al verbo, como en el caso de abrázame, ¿ven? Pero forman parte de los pronombres átonos y pueden actuar como de o como hoy, ¿no? Entonces, me es para la primera persona, te para la segunda del singular, se para la tercera. Luego vuelven a la primera del plural, nos, para referirse a nosotros, nos amamos, por ejemplo. Os o se para la segunda del plural, se aman, ¿no? O la tercera también se utiliza se. Además de estos, hemos visto para la tercera se utiliza lo, la, el o de, ¿se acuerdan que reemplazaba la tercera persona en el mismo número lo, la, o el plural los y las? Le y les para la tercera también, cuando actúan como hoy. Entonces, todos estos son los pronombres átomos. ¿Ven? Este cuadro es el que tienen ustedes entonces que memorizar. Lo dejo ahí para que ustedes lo vayan estudiando. Después, bueno, están los pronombres demostrativos. Recuerden que como pronombre sustituye al nombre. Los demostrativos son este, ese, aquel. Y los neutros, esto, eso y aquello. No sigas discutiendo con ese, no dice ese hombre, no, sino con ese. Ya no lo menciono. Aquellos son iguales, pronombres. Los posesivos señalan pertenencia, mío, tuyo, suyo. Van normalmente después de los verbos. Esa maleta no es tuya. Tuya no es esa maleta. Tuya ya está sustituyendo. Corazón dice, todos los días son nuestros. Nuestros como posesivo. Indefinidos. Funcionan como núcleo de la frase nominal, haciendo referencia al nombre de modo impreciso, cuantitativamente. Alguien validó. No sé quién es alguien, entonces es indefinido. Siempre va en concordancia con el verbo. Muchos han tratado, muchos fueron a la fiesta, varios fueron a la fiesta. Son pronombres indefinidos. Siempre cuando van a estar sin mencionar sustantivo, funcionan como pronombres. Los relativos son los que hemos visto en las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? El jugo que tomé era de fresa con leche. El jugo que tomé. ¿Recuerdan la proposición? Que el pronombre relativo, el verbo subordinado. Ángel, ¿quién es experto en ajedrez? ¿Quién? El pronombre relativo, el verbo subordinado que le sigue. Esto siempre modifica el sustantivo cuando son pronombres. Los relativos nos llevan tilde. Luego están los interrogativos, son enfáticos, llevan tilde, cuándo, quién, cuál, ¿no? Dónde, cómo. ¿Cuándo se estrena la sexta temporada de Cobra Kai? Dime quién es el personaje principal, ¿no? Son enfáticos. Lo mismo los exclamativos, son enfáticos, sirven para manifestar la función expresiva del lenguaje. ¿Cómo me gusta el arte marcial japonés? Me sorprende cuánto has entrenado. En ambos casos llevarán tilde. Bien, entonces, a ver, nos quedan 5 minutos. El tercer ejercicio contando los números de sustantivos. A ver, quiero que por favor lo vean. Voy marcando junto con ustedes, chicos, los sustantivos, ¿ya? Que ustedes me van diciendo. A ver. Un amor de verano. Sustantivo, todo lo incluso un determinante, para que ustedes estén seguros, va a ser considerado un nombre. Los sustantivos son todo lo que yo pueda mencionar, cualquier aspecto de la realidad. Amor, el amor. Verano, el verano. ¿No? ¿Ven?
intenso, inesperado, ya son rasgos, características, entonces no es un sustantivo. Una mudanza, la mudanza, ¿ven? Que conlleva nuevos amigos. ¿Cuál sería el sustantivo? Amigos, Amigos. ¿no? Unos más interesantes que otros. No hay un nombre. Una librería. ¿Cuál sería el sustantivo? Librería, ¿no es cierto? La librería. Que te cambia la vida. Vida. ¿Ven? Así empiezan hablo de las novelas, que no solo hablan de amor, nuevamente amor, ¿no? Sino de amistad, la amistad, desarrollo, el desarrollo y el crecimiento personal, crecimiento. Todo lo que le damos su nombre. Entonces, hallamos 11 sustantivos en ese texto. Luego relacionamos a los sustantivos. A ver, dice amigo, no pierdan. Esperanza, carnero, huascarán y música. A ver, ¿cómo lo relaciono? Franco, 1B, 2A, 3D, 4C. Ajá, muy bien, Franco. Inmediatamente empiezo por el más fácil. Huascarán. Ya sé que es el propio, ¿no? Inmediatamente. Después, por ahí, ¿qué tengo? Esperanza. Ya sé que es abstracto. Algo abstracto. Ajá, claro. No puede ser percibido. Carnero, me quedaba individual o concreto. Bueno, concreto también, pero voy a observar que carnero va a ser individual, puede ser en singular o en plural. Y acá lo voy a considerar como concreto. Puedo percibirlo por mi sentido. Ya está. Ese es el ejercicio entonces 3. Y el último, chicos, ejercicio. El 4. Uy, las preguntas. Ya. A ver, rápidamente. Identifica la alternativa que presenta más pronombres. Y en la otra voy dando las preguntas para que resuelven seleccionadas. Vayan resolviendo, chicos. Ya. A ver, ¿cómo sería entonces en la pregunta 4? Marcamos la respuesta donde había más pronombres, estaba en la letra E. Teníamos a nadie, al pronombre se en verse y al pronombre esto, que es el demostrativo, ¿no? Personal y el indefinido, nadie. Miss, Y en la disculpe, 2, ¿por qué la A no que podría aún, ser? dime, ¿cuál? Disculpe, ¿por qué la A no podría ser
Creo que hay 3 también. Traje el vestido azul que me pediste. Solamente hay 2, que y me. Ese te no es un pronombre, forma parte de la flexión del verbo, como amaste, Ah, ok, ¿no? ok. Gracias. Ajá, ya. Entonces, a ver, en la uno sería la D, ¿está bien? ¿Cuál es el interrogativo? Contigo, el personal, y cuyos es un pronombre relativo. A ver, comprueben, chicos. Y ya me pasó un minuto, pero les comparto igual rápidamente las claves de las 4 preguntas seleccionadas. A ver, chicos. Rapidísimo. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero hemos practicado bastante. A ver, chicos, acá mientras que estaban resolviendo, les fui marcando. La pregunta 2, tenían que encontrar la frase nominal compleja, es decir, donde hay un modificador indirecto, y esta era la letra C. La película que hemos visto, ahí hay una proposición. En la pregunta 7, función de objeto directo, solo estaba en la letra D, C. Te conozco, yo te conozco a ti. Ese T es un OD. El resto eran oí, lee, me lo informará, OD. C es un oí. Y nos prestará su bicicleta, igual no se será un objeto indirecto, ¿no? Prestará esto a nosotros. 9, la respuesta era la letra E. Ahí está, observen. Y finalmente, chicos, en la pregunta 12, acá ya están anotados, por favor, observen las funciones. La primera era atributo, después el verbo copulativo, la segunda era un circunstancial y la tercera era el sujeto, la letra C, el oí en la letra D y lo D en la letra E. Bien, chicos, practiquen, estudien y nos veríamos ya la próxima semana. Los dejo, chicos, un abrazo, ahora sí pueden ir a su descanso. Beso a todos. Cuídense mucho.